arte, pero también buscó sus propias influencias. Antwerp era y sigue siendo el lugar de procedencia de muchas obras del pintor flamenco Peter Paul Rubens. Van Gogh estaba especialmente impresionado por el audaz manejo del color de Rubens, y podemos ver la influencia de Rubens en este Retrato de una mujer, que pintó poco después de su llegada a Antwerp. El nuevo entusiasmo de Van Gogh por el color también fue inspirado por un gran artista de su propio siglo. En sus cartas, Vincent describió su fascinación por un francés cuyas teorías sobre el color le impresionaron profundamente. Se trataba de uno de los grandes del romanticismo, Eugène Delacroix. El siglo XIX produjo toda una serie de teorías sobre el color. Algunas eran muy abstractas y académicas, y lo cierto es que se derivaban en dos corrientes. Una de ellas era óptica, se refería a la luz, lo que en parte se aplicaba a la pintura. Y entonces se supo que Delacroix y otros, y por ejemplo Seurat en términos prácticos, implantaron este divisionalismo en nuevas teorías del color o experimentos de exploración del color en términos del color pintado en contraposición a la luz. Las ideas de Delacroix sobre el color era que no existe un color sólido. Una zona, una superficie de color, se rompe en diferentes gamas de verde, por ejemplo, si es una extensión de césped, o diferentes azules si se trata de una tela azul. También tenía nociones sobre colores complementarios, reflejos y demás. El color y la pintura se liberaban de las limitaciones del pasado. Y vemos este desarrollo de nuevo. Tenemos que ver las obras como vemos el cielo estrellado o el campo de maíz, donde la impresión global del campo de maíz o de la noche estrellada se comunicaba a través del color y de su aplicación física, y el contraste de un color contra otro y el uso de borrones de pintura. Todo ello formaba parte de lo que tomó Van Gogh. Las teorías sobre el color de Delacroix influyeron a Van Gogh mucho más de lo que aprendió en la Academia de Antwerp. Después de un semestre, suspendió los exámenes tras discutir el obsoleto contenido del temario. Pero Vincent tenía otras cosas en que pensar. Había descubierto el arte japonés. Creo que lo que le gustaba a Van Gogh del arte japonés eran los aspectos formales. También le gustaba la exactitud de los trazos y la atención al detalle, según afirmó. Hay un cuadro suyo, Barcas en la playa, que es un cuadro fantástico y muy japonés. No por la temática, sino por el estilo. Emplea las diagonales, las áreas de color limitadas no necesariamente por un trazo definido. Un color está claramente diferenciado del otro, así que consta de distintos parches y el todo está muy bien unificado, además de la atención al detalle. Delinea con toda precisión los barcos de una forma increíblemente decorativa. Y creo que eso respondía a su sentido de la decoración, combinado con el amor por el detalle y una composición general particularmente tensa. Es por eso que reaccionó tanto al arte japonés. Van Gogh siguió apasionado por el arte japonés incluso después de cansarse de su vida en Antwerp. En marzo de 1886, Theo Van Gogh recibió un sorprendente mensaje en la sucursal parisina de Goupils, donde trabajaba. Era de su hermano y anunciaba que estaba en el Louvre esperándole. Vincent Van Gogh había viajado a París y fue allí donde comenzó su grandeza como artista. A pesar de lo inesperado de su llegada, Vincent le había escrito a su hermano explicándole su deseo de ir al centro de la vida artística europea. Su plan era estudiar en el económico estudio al aire libre del pintor Fernand Cormon. Tras mudarse con Theo, comenzó a perseguir su propósito. Pero al igual que en Antwerp, el estudio formal no le inspiraba. Fue una época memorable para el arte visual parisino. Entre otros eventos, 1886 fue el año de la 8ª exposición de impresionistas.
El enfoque revolucionario del color, la luz y la técnica, cuyos pioneros eran Monet y Renoir, entre otros, estaba comenzando a apreciarse. A Van Gogh le gustaba la práctica impresionista de la pintura rápida al aire libre, y al poco tiempo se le vio trabajando en la zona de Montmartre, donde vivía con Theo. Cuando Van Gogh llegó a París en 1886, pintaba a la manera holandesa, tradicional, con colores oscuros y temáticas típicas, bodegones y demás. Durante sus 2 años en París, conoció a los impresionistas, a Seurat y a los divisionistas. Su pincelada se liberó, sus colores se aclararon e iluminaron, y comenzó a pintar paisajes más o menos impresionistas. Fue una revelación total para él estar entre los impresionistas y absorbió mucho de lo que ellos hacían. Pero la revolución del impresionismo estaba dando un gran paso adelante. La era del postimpresionismo ya estaba comenzando con la obra de pintores como Toulouse-Lautrec, Seurat y Signac. Van Gogh los conoció a todos. Sobre todo fue amigo de Signac y se interesó mucho por su técnica del puntillismo. Esta técnica, de la cual Seurat fue el pionero, y en el momento ya incluía al gran impresionista Camille Pissarro entre los que la practicaban. Pissarro también se hizo amigo de Van Gogh, y podemos ver la influencia del puntillismo en gran parte de su obra parisina. La reexploración, el redescubrimiento del color a través de las teorías del color, la aplicación de la pintura, cómo vemos el divisionismo o puntillismo como Signac particularmente para Van Gogh, pero también Seurat como uno de los grandes. Ahí fue donde comenzó a hablar el color de una forma particular, la forma en la que el ojo percibe el color y se mezcla en ese espacio entre el lienzo y el ojo. Eso era lo que importaba. En mi opinión, básicamente el puntillismo hace referencia a pintar con puntos, y el divisionalismo es una teoría de puntillismo que consiste, por decirlo así, en que en vez de pintar una zona naranja, mezclando con rojo y amarillo en la paleta, lo que se hace es poner puntos rojos y amarillos entremezclados para que sea el ojo el que lo perciba como naranja en el espacio intermedio. Lienzos como este bodegón de 1887 revelan el entusiasmo de Van Gogh por el puntillismo. Pero al contrario que su amigo Pissarro, Vincent nunca dejó que esta técnica dominara toda su obra. Tenía demasiadas fuentes de inspiración aparte de esta. En París conoció a Paul Gauguin, una amistad que acabaría de forma desastrosa. Pero en 1886 y 1887, Van Gogh se dedicó a aprender de Gauguin el uso plano del color en sí. Podemos apreciarlo en sus copias de grabados japoneses, otra pasión que mantuvo durante su época parisina. En 1887, Vincent estaba absorbiendo influencias de un abrumador número de fuentes, pero su vida personal seguía siendo problemática. Era melancólico y temperamental, incluso con sus colegas artistas. Bebía mucho y su salud comenzó a resentirse. Su amado hermano también se sentía frustrado por convivir con un individuo tan problemático. A finales de 1887, Vincent se cansó de París. Pero su época en la capital francesa había sido de vital importancia para su arte. Si contemplamos este Comedores de patatas de 1885 y lo comparamos con este retrato de 1887 del proveedor Père Tanguy, es difícil creer que ambos sean del mismo pintor. Y lo mismo ocurre cuando vemos este autorretrato, pintado poco después de su llegada a París. Si viajamos 2 años en el tiempo, vemos que la evolución artística es notable.
podemos apreciar un cambio bastante rápido de cuadros muy oscuros, cuadros de mucha fuerza, pero lo que cambió fue el uso del color. Creo que si hay algo que desarrolló a raíz de su etapa parisina fue el color. Fue como si de repente se hubiera dado cuenta de que el color era importante, que el color era en sí mismo algo a través de lo cual se podían comunicar sentimientos, reacciones e impresiones. En la época en la que Van Gogh se pintó a sí mismo a principios de 1888, sus 2 años en París habían revolucionado su arte, pero seguía sin sentirse satisfecho. Estaba harto de vivir en la ciudad y quería trabajar en algún sitio más cálido y luminoso donde pudiera pintar todo el día. Su elección fue la soleada región de Provenza. El 20 de febrero de 1888 cogió un tren en París y viajó hacia el sur. Su destino era la ciudad de Arles, y fue en esta comunidad provenzal donde la genialidad de Vincent van Gogh comenzó por fin a revelarse. Con el constante apoyo de Theo consiguió trabajar sin distracciones. En cuanto llegó a Arles, se lanzó a una frenética agenda de trabajo. Solía trabajar 16 horas diarias en la creación de paisajes, bodegones y retratos. Su ejecución era rápida, pero también era precisa y minuciosa al detalle. Para entonces ya había desarrollado su propia filosofía artística, que igualaba el arte de la pintura al arte de la música. Y para Van Gogh, el color era lo que daba la clave. En una carta a Theo le habló de emborronar y exagerar completamente el color. Sus pigmentos eran audaces e intensos, pero también gozaban de una armonía en el lienzo, como podemos ver en una de las primeras obras de Arles, el puente de Langlois con lavanderas. Emplea una paleta bastante limitada en sus cuadros, de nuevo con colores vivos, verdes y amarillos, una combinación bastante inusual, y aplica los colores con mucha confianza. Podemos darnos cuenta de todo el tema del color apreciando la fuerza de estas obras. Nadie que vaya a sentarse junto a esos ríos y contemple el puente sería capaz de adivinar que fue ahí donde Van Gogh se sentó a pintar esta vegetación. La forma en la que pintó este puente, así es como era el cielo en aquel momento, porque el color ya se ha deteriorado y la fuerza del puente es increíble, y es en parte por el dibujo que hay debajo que tiene mucha fuerza. Y esa es la reacción de Vincent al simbolismo. Además de ser una reacción personal, y eso es importante, está relacionado con los grabados japoneses por su simplicidad, lo que las convierte en obras de mucha fuerza. Cuando Van Gogh terminó el puente de Langlois en marzo de 1888, ya tenía una confianza total en su arte. Pero su manejo del color se haría todavía más audaz. Una visita a la costa mediterránea, en Saint-Marie-de-la-Mer, inspiró esta impresionante acuarela a su regreso a Arles. El contraste entre naranjas y azules es abrumador, y la imagen consigue crear un todo unificado. Jamás se había visto un cuadro como este, y no es de sorprender que Van Gogh no pudiera vender su obra. Pero en verano de 1888 consiguió un estudio en una propiedad de Arles y en septiembre alquiló el edificio entero, la denominada Casa Amarilla. Era un nombre adecuado.